A todos, vamos a grabar eso mismo. Y vamos a grabar esta sesión de trabajo de 60 minutos, que es una sesión de trabajo del Grupo de Puebla junto a FOLADUS, que es el Foro Latinoamericano por el Derecho, el Acceso a la Salud. Habíamos hecho ya una iniciativa juntos, si no me equivoco, hace ya unos años. El Grupo de Puebla le da entonces, junto a FOLADUS, la bienvenida a esta sesión de trabajo, como ya dije, 60 minutos, con grandes expositoras y expositores, ministros de salud de la provincia de Buenos Aires, de Bolivia, si no me equivoco, también de la provincia de Buenos Aires, y por Sí, supuesto con Esperanza Martínez también, que es senadora y quien también es especialista en los desafíos de la salud. Y el título es Los desafíos en un mundo multipolar, las tensiones multipolares del desafío de la salud, que es, como todos, para todos es evidente, uno de los grandes pendientes de América Latina y el Caribe, con desigualdades profundas de acceso y un largo etcétera de adjetivos. Yo soy Marco Enrique Sominami, coordinador del Grupo de Puebla, junto al presidente Samperia, fundador de este grupo de acción y reflexión progresista. Decirles que va a moderar Cecilia Nicolini, que fue a su vez viceministra de Secretaria de Estado, si no me equivoco, de Argentina en materia medioambiental, y que también fue, por supuesto, coordinador en su minuto del Grupo de Puebla. Y le damos la bienvenida a Ana Isabel Prera, a quien le saludamos, que no sé en qué país está. Y en fin, a todas y a todos, y los que no he saludado lo hará Cecilia con mucho más talento. Le quiero pedir a Cecilia que coordine esta sesión de trabajo de 60 minutos y, por supuesto, a título de todo el Grupo de Puebla, darle la alegría de ver al presidente Samper, que entiendo va a introducir esta sesión de trabajo. Está grabada, por tanto, a diferencia de otras sesiones de trabajo, que si bien no son íntimas, tampoco son privadas, pero no son públicas. Esta no va a ser ni íntima ni privada y sí va a ser pública. Por tanto, para que sepan que todo lo que digan va a ser publicitado. Les mando un fuerte abrazo a las más de 50 personas que asisten. Siguen participando nuevos integrantes y les damos entonces a nombre del grupo académico, el grupo legislativo, el grupo, bien digo, de juristas y el grupo de Puebla, del grupo de Puebla, un beso, un abrazo. Querida Cecilia, te entrego a ti la tarea de introducir y de comandar el tiempo escaso y peleado. Besos, abrazos, venceremos. bueno, muchísimas gracias, Marco. Bienvenidos a todos y todas. Sigue llegando gente, así que va a ser un encuentro muy interesante, muy fructífero, organizado con Foladus. Nosotros en Puebla somos profundamente democráticos, así que aprovechamos estos momentos para ejercer la tiranía del tiempo, porque es muy preciada para todos y todas. Entonces tenemos bastante arreglado la participación de cada uno y también es interesante las preguntas o el diálogo que se pueda dar después. Así que a los que van a exponer voy a ser muy, muy tirana con el uso de la palabra, con los minutos, para que podamos aprovechar, sobre todo que estamos en un montón de usos horarios distintos en todo el continente e incluso también en Europa, entonces para que podamos disfrutar y aprovechar la participación de todos y todas. Así que sin más, empecemos con el encuentro y en primer lugar le voy a dar la palabra a mi queridísimo amigo y admirado presidente Samper, que va a tener unos 8 minutos, así que, Presi, voy a estar contando el tiempo. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. Un cordial saludo a Marco, a todos los que nos acompañan en esta oportunidad, a Esperanza y por supuesto a los miembros del Grupo de Puebla y los otros que se están conectando. Como en muchos otros campos, el campo de la salud fue uno de los campos más afectados por la pospandemia y el ritmo que llevábamos de aumento en la cobertura y en la calidad de los servicios se vio detenida por cuenta precisamente de la pandemia. Voy a mencionar solamente dos cifras que nos dan esta idea. Primero, la esperanza de vida entre el año 2019 y el 2021, años de la pandemia, bajó en 1,8 años, es decir, por cuenta de la pandemia, el que esperaba vivir 72 años, después de la pandemia no tenía sino 70 de expectativa de vida. Y el segundo dato, que la inversión en salud, que había llevado un ritmo necesario para cubrir y universalizar la salud de 6% del Producto Interno Bruto,
bajó a 4,5% del Producto Interno Bruto. Es decir, perdimos el esfuerzo que llevábamos y eso se trasladó a las condiciones de pobreza relativa que también se hicieron todavía más onerosas. ¿Qué hacer frente a esta nueva y difícil realidad de una pandemia y una pospandemia que se comieron los esfuerzos que habíamos hecho en materia de inclusión social? Ahora que ha aceptado la presidencia honoraria de un grupo que se va a encargar de divulgar el pensamiento de Pepe Mujica en materia de integración, quisiera como un homenaje a él hacer 3 reflexiones sobre la salud y el pensamiento de Mujica. La primera reflexión tiene que ver con el empleo de buenas prácticas. No tenemos que inventarnos el agua tibia, lo que tenemos que hacer es reproducir las buenas prácticas que ocurrieron en los países, tratando de que se vuelvan parte de una agenda de integración. Y entre eso quiero mencionar una iniciativa que está muy presente hoy día en la región, que es la creación de una agencia regulatoria de medicamentos. Esta es una agencia que han propuesto México, Cuba y Colombia, a través de la cual pretende sustituir la tarea que cumplen el sistema de regulación de medicamentos de los Estados Unidos, que en el fondo se ha convertido en una especie de tenaza para las posibilidades que tenemos de expandirnos en temas como los medicamentos genéricos, la producción de nuestras propias medicamentos y la utilización de la biodiversidad amazónica para la generación de nuevas fórmulas de medicamentos, que en este momento el 25% de los nuevos medicamentos en el mundo tienen como base genética esta riqueza de la biodiversidad amazónica. De tal manera que esta es una primera iniciativa. La segunda iniciativa tiene que ver con la posibilidad que planteamos durante la pandemia el Grupo de Puebla y que hoy día ha sido de alguna manera recogida, de que las vacunas, los medicamentos y los procedimientos destinados hacia la prevención de las epidemias o hacia la cura de epidemias como lo fue el COVID, sean considerados como bienes universales. La OMS ha hecho muchos esfuerzos para esta regulación y sin duda se ha progresado. Sin embargo, todavía estamos en un plano de la buena voluntad de los países. No hay un compromiso claro de los países ni de entregar un número de medicamentos como no hicieron con las vacunas en la época del COVID, ni tampoco de sacrificar algo de su propiedad intelectual para que nosotros podamos, sin la utilización o con la utilización de licencias obligatorias, y lo está haciendo de alguna manera Brasil, podamos nosotros explorar la posibilidad de fabricar medicamentos. De tal manera que no ha terminado el egoísmo en los países industrializados en materia de producción de estos bienes universales, pero algo se avanzó en la dirección que señalaba Puebla en su momento. Y termino simplemente haciendo referencia a una iniciativa que tuve la oportunidad de impulsar como secretario general de UNASUR para crear un banco de precios de medicamentos. Mujica hablaba de la necesidad de que la integración esté centrada en temas concretos y este es uno de esos experimentos que estaba resultando. Colocamos en una tabla 34 medicamentos definidos en los términos de sus elementos químicos. A cada uno de estos medicamentos le dimos un valor en dólares y prescinde de sus distintos nombres comerciales, hicimos el ejercicio de cuánto se ahorraría la región, el precio que se vendían en algún país
de Sudamérica. Y encontramos la cifra un poco casi escandalosa de que los países se ahorran alrededor de 600 al año solo en esta lista de 34 medicamentos. El Banco de Precios de Medicamentos que manejaba el Instituto de Salud de UNASUR, pues siguió desarrollándose hasta llegar a 60 medicamentos, pero esto es algo de lo que valdría la pena impulsar si es que somos capaces de reactivar la integración. Y esta iniciativa, y repito, voy terminando, tenía la acompañaba un mapeo de cuál era la capacidad de producción de medicamentos en la región, qué países podían producir más medicamentos. Y sorpréndanse ustedes, la mayor parte de los medicamentos que se producían por el sector público en estos países eran producidos en instalaciones militares, es decir, eran las industrias que proveían medicamentos a las Fuerzas Armadas las que tenían la mayor capacidad de producción. Con estas buenas prácticas, con esta necesidad de que el sur global, ahora cuando se está reuniendo los BRICS en Brasil, convocados por Brasil, encuentren sus propias identidades para enfrentar un mundo que va hacia la multipolaridad y con estos planteamientos de lo que Mujica llamaba meterle pueblo y carne a la integración, dejo entonces estas consideraciones y reflexiones como un aporte a esta importante discusión por la cual celebro que se haya convocado. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, presidente Samper, además por la casi exacta puntualidad de los 8 minutos. Creo que es importantísimo. Tuvimos muchísimos Zooms y encuentros durante la pandemia discutiendo estos temas y me parece que luego pasó un tiempo, algunos años, retomar estas cuestiones, sobre todo lo que estamos viviendo aquí en Argentina, que seguramente Nico con su intervención se va a explayar, pero en varios países me parece que es importantísimo. Y ahora, como mencionabas, en la reunión de los BRICS, uno de los temas que se viene hablando también es la producción de medicamentos para el sur global. Creo que tenemos que seguir de cerca y seguir empujando esta agenda. Aprovecho también para saludar a un montón de gente, José León de Venezuela, tenemos también gente de Neuquén, de Argentina, Mario Hernández de Colombia, Javier de Ecuador, de Brasil, veo a la compañera Mariana Vázquez también de Argentina, bueno, un montón de gente que nos viene acompañando y que les damos la bienvenida a los que se acaban de sumar. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra querida compañera, también fundadora, Esperanza Martínez, que quienes no la conocen, seguramente casi todos, pero para quienes no, es médica, es política paraguaya, tiene una reconocidísima trayectoria en el ámbito de la salud pública y los derechos humanos, fue ministra de Salud, Paraguay entre, si no me equivoco, Esperanza, 2008 y 2012, siempre destacándose con políticas de acceso a la salud y actualmente es senadora y referenta del Frente Guazú. Esperanza, te damos unos 8 minutos para tu intervención. Muchas gracias, Cecilia. Buenas noches para todas, para todos los que están conectados, también a los compañeros y compañeras de la mesa. Un saludo especial al presidente Samper, a Marcos, como compañeros de Puebla y a todos los que nos están acompañando. Bueno, este tema yo no quiero dejar pasar. Soy una defensora de la historia, ¿no? Hoy estamos en esta crisis de tensiones del mundo multipolar que se está desarrollando, pero recordar que las políticas de salud internacional en las últimas 3 décadas fueron gradualmente desarrollando este modelo de reformas de salud, donde lastimosamente fueron los bancos, fueron el gran capital financiero el que dirigió esas reformas y dio una gran debilidad a los sistemas nacionales, a los ministerios de salud. Y eso hoy, en este momento en que hay toda esta disputa geopolítica y que nos dio la pandemia como una lección de lo que avanzamos y lo que no avanzamos en estas décadas de reformas, donde durante mucho tiempo muchos sectores hablaban del gran avance de las políticas, del gran avance de la economía, de la salud, de la globalización,
y que el mundo global nos iba a permitir a todos, a través de la cooperación, llegar a niveles similares de atención a la salud, de calidad de salud, etcétera. Y vino el COVID y fue como darnos una lección de que en realidad había muchos fracasos y mucha inversión colocada en los países, sobre todo de ingresos bajos y ingresos medianos, que finalmente no lograron disminuir las asimetrías, sino que al contrario, las mantuvieron, las sostuvieron. Y fue la pandemia la que nos dijo, bueno, los sistemas de salud estaban desfinanciados, estaban sin capacidades nacionales, dio una situación de una crisis global crónica sostenida, no solo para el sistema de salud en lo que fue a la atención, sino que en los condicionantes de la calidad de vida de la población, que para nosotros, que hablamos de los determinantes de salud, nos mostró digamos, toda la fragilidad social y la cohesión social que se puso en peligro durante ese tiempo y que hoy coloca las reglas de este nuevo momento político de la salud internacional. Y lo decía muy claramente el presidente Samper. Hoy lo que se plantea es ¿qué hacemos en esta situación? Y queda claro que el sur global necesita más allá de las dificultades que hoy tenemos en cada uno de nuestros países, como el caso concreto aquí en América Latina, de la emergencia de gobiernos más autoritarios, más con menos defensa de los derechos sociales y los derechos globales, tenemos el desafío de desarrollar una autonomía regional y pensar en economías de escala, pensar en la cooperación que pueda complementar, por ejemplo, hablamos claramente del acceso a medicamentos y lo hacíamos en la época que fui ministra y que en ese momento UNASUR estaba muy fuerte, estaba debatiendo el tema de la salud regional y decíamos la posibilidad que ya se señaló de comprar medicamentos a escala, sobre todo los medicamentos hoy de innovación tecnológica, los oncológicos, aquellos que son oligopolios en su producción o que tienen muy alto costo, la reevaluación de las patentes cuando se trata de emergentes que necesitan la urgencia de la utilización de ciertos tipos de medicina, la capacidad de que nuestros países tengan sistemas de regulación, por ejemplo, en el ámbito de medicamentos, y que podamos entre los países, porque todos tenemos amplias debilidades, tanto en el desarrollo como en el financiamiento, pudiéramos complementarnos y poder definir una autonomía regional que nos permita enfrentar esta situación de crisis. Y también, por supuesto, el desafío viene ante esta economía en que todos nuestros países hoy enfrentan una deuda pública sostenida, una deuda, un marco fiscal pequeño, mucho de dificultades, muchas dificultades en términos sociales, económicos, en términos de desigualdad, en términos de pobreza y de poca movilidad de la sociedad para avanzar hacia niveles sociales. Y toda esta disputa de la discusión de un liberalismo, un neoliberalismo libertario que quiere instalar de nuevo el individualismo contra nuestras históricas banderas del derecho a la salud, de la salud universal, de los sistemas que ven a la salud no solamente como la red de servicios, sino como todo el sistema social, cultural, político y económico que permite el bienestar de las sociedades. Entonces, no solamente los sistemas de salud enfrentan los problemas propios del desarrollo, de su crisis institucional, de la falta de financiamiento, de desarrollo institucional, sino también este emergente de un mundo geopolítico
que nos tensiona con otros temas como la guerra, como el tema de las migraciones, como el tema hoy de la distribución de los medicamentos, del uso de tecnología, de la concentración de la tecnología en los países del norte versus el sur global, como fue el acceso a vacunas, como fue el acceso a tecnologías, etcétera. Entonces, creo que este momento es un momento de reforzar ante políticas individuales, ante esta idea de romper con el regionalismo, con la solidaridad, de reforzar estas ideas. Creo que América Latina, y como lo plantea Puebla, tiene que hacer una agenda de consolidar el regionalismo y la autonomía que nos permita construir estos sistemas de solidaridad y de justicia social entre nosotros. El desafío es cómo hacerlo ante la diversidad política, ante la crisis política, ante la violencia que en este momento se ejercen desde los gobiernos para destruir esta idea de sistemas de salud, de compromiso de la salud, del derecho a la salud, desde la política nacional en algunos de los países, y cómo logramos construir regionalismo cuando América, sobre todo, y los países del sur global hoy enfrentan esta disputa política de un avance de una derecha muy reaccionaria que justamente viene por estos valores que nosotros creíamos consolidados, pero que están en crisis. Por eso creo que nuestras recetas posibles son el tema del fortalecimiento de los sistemas nacionales con una visión regional de cooperación y de complementación, pensar en economías de escala, pensar en el desarrollo científico y tecnológico que nos permita enfrentar situaciones posibles que se puedan dar en un momento de crisis y de convulsiones como los que en este momento se dan por momentos, y que nos obliga a todos a enfrentarlo de manera colectiva. De modo que solamente decirles que América Latina, según las cifras de Copal en este tiempo del COVID, retrocedió a una crisis económica que no se vio en 120 años, y la retracción del PIB y del crecimiento de las economías en sistemas de salud que ya eran precarios nos hacen pensar cómo hacemos innovaciones a nuestros propios sistemas, y que en este momento de crisis económica nos permita seguir invirtiendo en salud, tomar la posta de la salud cuando los gobiernos nacionales y la política internacional no lo ponen como una prioridad política. Bien. Me quedo por aquí, Cecilia, porque la idea es que después podamos debatir. Gracias. Fantástico, muchísimas gracias, Esperanza. Clarísimo las propuestas y también todos los temas que venimos discutiendo dentro del Grupo de Puebla, que lo puedas exponer. Ya somos más de 90 personas, se siguen sumando de toda la región. Y ahora le voy a dar paso a Nicolás Kreplak, un gran referente, un gran compañero también y amigo. Es médico, es un sanitarista argentino especializado en salud pública. Sigue siendo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Digo fue porque con Nico tuvimos durante la gestión de la pandemia, la gestión de vacunas, fue una persona clave y muy importante para que el sistema de salud de la provincia, no solamente de la provincia, pudiera aguantar, sino también todo lo que se ha trabajado a nivel nacional. Fue una labor muy importante e impecable. Bueno, sigue ahora trabajando desde la provincia de Buenos Aires con un montón de desafíos, así que yo creo que seguramente el aporte que nos va a ser fundamental en este contexto que estamos viviendo. Nico, si estás ahí conectado, que estabas con líos de conexión, te doy el espacio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si se escucha bien. Perfecto, muy bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Esperanza, Marco,
también Ernesto, para nosotros es muy importante este encuentro y somos parte de Foradú nosotros y nos parece muy importante poder participar junto con el Grupo Puebla de esta discusión que es importantísima para todos nosotros. En salud, creo yo que se están viendo aspectos especialmente crueles en este momento de retroceso de los derechos, como decía Esperanza, que pensábamos que de alguna manera estaban consolidados en nuestra región. Y yo debo decir especialmente crueles no solo por el impacto que tienen, por lo que significa en la sociedad, sino porque nosotros en Argentina en particular durante la pandemia tuvimos un desempeño, una búsqueda social del derecho a la salud, una responsabilidad sobre el gobierno nacional y gobiernos provinciales y un resultado que ha sido realmente ejemplo y que uno podría haber pensado que podría haber sido contrastado contra otros países donde gobernaban proyectos neoliberales, negacionistas de derechos, y tuvieron un resultado para Estados Unidos, con Brasil, un resultado mucho peor respecto de la mortalidad, de la desigualdad. Nosotros tuvimos en Argentina un sistema de salud que dio abasto en toda la pandemia y que dio abasto para atención, incluso garantizando equidad, que para que trabajamos en políticas públicas en general, pero particularmente en salud, es nuestra máxima búsqueda. Ya sea difícil evitar una pandemia, pero si nosotros logramos que haya equidad respecto de la morbilidad, de enfermarse, de morirse, si, no importa si uno es pobre, si vive en un lugar alejado y tiene el mismo acceso a la salud, que fue lo que se consiguió en nuestro país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Aún así, con todo eso consolidado, tuvimos ahora un gobierno que está haciendo una acción que en algunos aspectos negligente, criminal, especialmente dolorosa en materia de salud. Y creo incluso también que es una de las cosas que le está afectando. Y lo planteo Argentina porque de alguna manera el gobierno que tenemos se plantea como vanguardista dentro de este proyecto de las derechas reaccionarias en el mundo. Y creo que también lo que está haciendo con salud es uno de sus talones de Aquiles. Y creo que es importante que el Grupo Puebla y que Foladuz y que en general todos aquellos quienes tenemos que pensar de una mirada un poco más grande, dimensionemos el impacto que tiene el ataque que está teniendo en este momento en Argentina el gobierno nacional contra las políticas sanitarias. Hay un ejemplo que más me parece que es interesante para contar acá, que tiene que ver con el acceso a los medicamentos. A nosotros nos tocó, cuando era parte del gobierno de Cristina, poder trabajar con el presidente Samp, que estaba a cargo de UNASUR, un banco de precios de medicamentos y un trabajo de compras conjuntas cuando aparecían medicamentos de altísimo costo, como aquellos que trataban la hepatitis C, y que los países del mundo también cómo accedían a esta medicación que podía salvar vidas. Se hizo un trabajo en pocos meses, los últimos meses del gobierno de Cristina, que me tocó a mí participar, que fue extraordinario y que logramos accesibilidad a medicamentos a un precio mucho menor para eso y para los medicamentos del VIH. Es lo que decía Esperanza recién, tendría que ser una forma de pensar un acceso a gran escala, una mirada estratégica con soberanía regional. De esa época para acá se destruyeron la mayor parte de las herramientas de trabajo regional y ahora con la novedad que se destruyen las multipolares, las que Argentina, Estados Unidos intentan destruir, que son los organismos como la OMS y ahora también el ataque la OPS. De vuelta hay que recuperar esa experiencia muy superadora, incluso a las experiencias multipolares que tenemos, que creo que hay que retomarla, pero hoy en Argentina estamos viendo el impacto que tiene, por ejemplo, el retiro del acceso a los medicamentos, que era universal en Argentina, era universal hasta hace muy poco tiempo. Todos los adultos mayores tenían todos sus medicamentos garantizados, todas las personas con enfermedades crónicas tenían garantizadas, y hoy tenemos una caída más o menos con dificultad de acceso entre el 25 y el 30% de la población. No llega a comprar los medicamentos para sus enfermedades crónicas entre el 25 y el 30% de la población. Eso tiene impacto político, además de impacto en la vida de las personas, quiero decir, no pasa gratis. Es calles en la ciudad de Buenos Aires y que toda la semana se seco de discusión política. Me parece que también la mirada regional, eh, internacional en este aspecto nos fortalecería en esta lucha. Nosotros no podemos dejar estar desapercibido lo que ahora hay un avance muy grande respecto de lo que para nosotros es un baluarte de la sanidad argentina, que es el Garrahan, pero como emblema del Garrahan de todo el sistema público de salud, de la excelencia del sistema público de salud, que Argentina tiene
un sistema universal de salud y de mucha calidad que hoy está siendo atacado profundamente a destruirlo, a privatizarlo y de la vida, la tergiversación, la mentira, la persecución. Y yo cuando veo ese ataque, no solamente veo el impacto político que tiene este gobierno porque el pueblo defiende el sistema de salud, sino que pienso inmediatamente en sistemas universales como el de Brasil y la necesidad de aliarnos más fuertemente con la búsqueda de universalidad y de calidad como otros países están buscando. Pienso en las reformas que está haciendo México en este momento y también la voluntad de acercarnos a pensar su experiencia y de cómo podemos fortalecer la experiencia mejoradora que tienen ellos y la lucha que tenemos que dar acá. Me parece que es un momento de hablar solidariamente entre distintos pueblos latinoamericanos de lo que está sucediendo en todas las líneas, lo digo en salud, creo que esos aspectos donde lo que acá dice la motosierra, pero que lo ha exportado el presidente también a otros dirigentes mundiales, esta idea del recorte con crueldad y sin miramientos en su impacto, tiene resultados políticos. Me parece que la salud no solamente va a tener que quedarse defendiendo desde el trabajo corporativo, de los profesionales, de las universidades, de los científicos, su trabajo y su relación con la gente, sino que tiene que ser en este momento una de las puntas de las políticas para lo que se viene. Porque quizás esa discusión sobre medios de comunicación, incluso algunos derechos sociales que también hay que defenderlos, pueden llegar a generar algún tipo de bandas, de diferencias. Ahora hay cuestiones que creo que nosotros vemos de manera universal sobre la salud de los adultos mayores, de los niños, de los enfermos crónicos, que me parece que es más difícil que las tergiversen. Y al menos en mi percepción, quizás un poco optimista, pero es la percepción de la lucha de cada día, de la que vemos nosotros cada día, lo que está sucediendo genera un ataque a los hospitales nacionales y hay un repudio de los trabajadores que se están organizando, aún trabajadores con una reacción muy liberal, como los trabajadores de la salud, se están organizando para darle una contienda en las calles a este gobierno. Creo que el ejemplo lo marcan los jubilados en Argentina todas las semanas y a partir de ahí hay que seguir para adelante. Así que a mí me parece que la mirada internacional, la mirada regional, digamos, que podemos articular con el Grupo Puebla, es indispensable que nosotros podamos apoyarnos en la defensa que otros compañeros y compañeras en la región puedan darnos, que podamos no solo contar las experiencias, sino invitarlos a acompañarnos a la defensa de los derechos, no naturalizar estos ajustes que están dando, estos cortes que están dando en la salud como algo más dentro de esta teoría del caos generalizado que están haciendo. Me parece que no, que tiene nombre y apellido, que cada una de las víctimas de esta idea es personalizable, se la puede explicar, tiene contexto, tiene historia. Y creo que políticamente Mirada de Pueblo puede ayudar muchísimo. Nosotros queremos aliarnos, asociarnos en esta idea de que salud puede ser uno de los elementos de contrapeso más importantes en este momento de tanta crueldad. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo escuchar los aportes de los demás compañeros y si hay un poco de debate también participar. Gracias, Nico. Importantísimo. Sí, quédate porque seguramente van a haber algunos comentarios o preguntas. Desde el Espacio Grupo de Puebla, obviamente una de nuestras principales tareas es a partir de la integración, cómo colaborar y mantener todas estas políticas y estos derechos que supimos conseguir más allá de las situaciones coyunturales. Y creo que también hay un eje importantísimo y que se está trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires, son los espacios para acceder, por ejemplo, a financiamiento para gobiernos subnacionales, más allá de los gobiernos, digamos, nacionales, para que todo lo que es los proyectos o las políticas con organismos multilaterales o con fondos, que no se corten, porque como sabemos ahora en este caso en Argentina no hay ningún tipo de cooperación y me parece que desde ese lado tenemos que empujar para que los gobiernos subnacionales puedan hacer ahora frente a acceder a todo tipo de financiamiento. Así que en eso vamos a seguir estando. Aprovecho también en el chat, ahí Adriana acaba de poner el enlace al Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud de Foradus, así que pueden ahí acceder. Y ahora voy a dar paso a una gran compañera, Anila, perdón, Heredia Miranda. También es médica, obviamente, es docente, es una gran política boliviana muy reconocida por su compromiso con la salud pública y con los derechos sociales. También fue ministra de Salud durante el gobierno de Evo Morales, donde promovió muchísimas políticas de inclusión y fortalecimiento, y también muy relacionada con cuestiones de género y acceso a la universidad, a la salud.
Así que bueno, tenemos el gran honor ahora de escucharla y darle un espacio a Nila. No sé si estás conectada, ¿por dónde te veo, Nila? Sí, sí, aquí estoy. Ahí está, perfecto, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy gentil. Permíteme saludar al doctor Samper, el expresidente de Colombia, la doctora Esperanza Martínez, también senadora y exministra de Salud. A ambos tuve el agrado y el honor de conocerlos en algún momento. El señor Enrique Sominami, el coordinador del Grupo Puebla, y felicitar por el trabajo que realiza. Un saludo especial a los compañeros con los que tengo la oportunidad de intercambiar ahora, el doctor Kreplak y Mario Rodríguez, ambos de la querida República Argentina. Y a ti, Cecilia, un abrazo. A todos ustedes. A ver, me han pedido, por lo menos yo quiero un poco ubicar el tema de el vivir bien como un tema importante que habría que ir recuperando o viendo o ampliando este criterio, ¿no? Estamos claros que estamos en una etapa de crisis, sin embargo, habría que ver qué elementos, más allá de la unidad, nos va también aportando para lograr que la salud continúe siendo un derecho, pero al mismo tiempo un factor importante para la vida de la humanidad. Entonces, es indudable que la crisis existencial mundial en la que la pandemia del COVID-19 nos ha develado la enorme debilidad de la población en general para enfrentar la difícil situación a la que se vio enfrentada en un momento a una patología sorprendentemente desconocida y que de manera bruta se encontró en la humanidad misma frente a un virus misterioso, y comprobó la humanidad que pese a todo el avance de la ciencia, de la tecnología y el conocimiento científico médico, el mundo médico no sabía lo que ocurría, no tenía instrumentos científicos eficaces y en medio del pánico generado, la población con recursos económicos medios y pobres se vio aún más inerme, desprotegida por todas las formas, incluyendo alimentos, es decir, población imposibilitada de almacenar alimentos y otros necesarios para el encierro, que probablemente lo pudieron los sectores económicamente con ingresos mayores. Esta población pobre, de pobres, quedaron en el interrogante más absoluto del por qué y del para qué de la existencia, si finalmente ni estados ni sistemas podían no solo explicar, sino atenuar el hambre, el dolor y hasta el futuro. Encerrados todos, sobrevivimos de distintas maneras. Hoy pareciera que mucho de esto la población se va olvidando y vuelve a actitudes realmente negativas. En ese momento, la solidaridad de los pobres y de los pueblos andinos amazónicos no se dejó esperar. En su pobreza, los sabedores de la medicina tradicional y popular salieron acá en Bolivia a repartir medicamentos naturales propios de la medicina tradicional y también alimentos producidos en la chacra, los de consumo diario. Lo cierto es que tuvieron efectos positivos esa medicina tradicional, esas plantas medicinales, esas actitudes, esos medicamentos, sino también incidieron probablemente y con seguridad en la salud mental colectiva. Había algo de qué aferrarse, había algo que poder consumir y tener fe en aquello. Dista en saber si estas plantas y conocimientos e impactos han sido analizados suficientemente por la medicina científica. Lo cierto es que médicos y políticos, gobernantes y gobernados, terminamos todos consumiendo frente a la inseguridad, al miedo y dificultades de los sistemas sanitarios a atender y poder resolver el problema crítico que teníamos en ese momento. Con la base de esa experiencia, hoy reclamamos la necesidad de descolonizar el pensamiento y construir un pensamiento propio de nuestros continentes, es decir, del sur global, que recuperando los valores, los sentires y las formas de construir la vida de los pueblos del mundo andino, incorporemos el concepto del buen vivir o el vivir bien a los sistemas de salud, que sin rechazar todos los adelantos científicos y tecnológicos,
se devuelva el valor del hacer y construir salud de manera más humana. Para esto parece importante referirnos a algunos criterios del vivir bien o del buen vivir. El vivir bien o buen vivir es una construcción colectiva, particularmente de los pueblos andinos, y tiene como base, a diferencia del mundo actual, que considera el desarrollo de la humanidad centrado en criterios mercantiles propios de los valores hegemónicos mundiales, que promueven la producción y la explotación de la naturaleza bajo criterios cada vez más mercantiles, para un supuesto bienestar de la humanidad. Es decir, no les interesa la naturaleza si a través de la depredación de la naturaleza puede generar más capital. De esta manera, el desarrollo humano se ha transformado en inhumano porque la explotación y destrucción de la naturaleza con supuestos fines de desarrollo y salud o bienestar humano se sobrepone el valor mercantil de la producción de más y más productos atractivos y agradables, pero de dudoso valor, generalmente de corta duración, para satisfacer las necesidades cada vez más individuales que colectivas. En ellos no importa el daño futuro, sino lo que importa es el mercado. Es producir para los ojos y no para satisfacer las necesidades esenciales de manera segura, pero sí lo que es seguro es la destrucción de la naturaleza. A diferencia de lo anterior, el concepto del buen vivir o el vivir bien tiene como raíz fundamental el trabajo del colectivo, para el colectivo y con el colectivo. No es un hacer individual. Salud no es un hacer individual. Es decir, las personas producen y se desarrollan, crían y son criados. Crían la naturaleza, se crían en la sociedad y al mismo tiempo son criados por la sociedad. Producen y mientras producen lo hacen con el sentimiento puesto en que el trabajo que realizan no es solo el aporte individual, no es una contribución, sino que es parte del mismo. No es una persona del exterior, sino es parte de la sociedad. Es un medio que a la vez de producir agradece y crece. Crece para enseñar y para en conjunto generar el desarrollo y bienestar del colectivo. Vale decir que la persona no es un instrumento, es parte de la sociedad que produce y crece al mismo tiempo, contribuye al mismo tiempo porque forma parte de su propio desarrollo. De esta manera, y volviendo como referente a la pandemia, que en Bolivia también fue utilizada como un medio de control a la población que se resistía a aceptar el golpe de Estado que tuvimos en noviembre del 2019. Frente a la pandemia, la población en general se acercó a la medicina tradicional. Y las y los sabios tradicionales y populares no utilizaron el tema de salud, no vieron la oportunidad de enriquecerse, es propio del sistema capitalista, sino que ellos enseñaron y distribuyeron las plantas medicinales que buenamente entendían que podrían atenuar la magnitud del impacto de la pandemia. Procedieron en muchos casos a distribuirlos gratuitamente, entendiendo las dificultades económicas de la población. También es bueno indicar que la solidaridad se extendió cuando no a los productores de legumbres, verduras, etc., a la población de bajos recursos, es decir, la solidaridad entre pobres, lo que les valió amenazas por el gobierno golpista de ese momento, que calificó este hecho como un hecho subversivo. Es decir, calificó inclusive el uso de medicamentos y la distribución gratuita como un hecho subversivo. Sin embargo, aportó enormemente a la resistencia y a la resiliencia de la población frente a un momento en que el sistema sanitario no daba abastos, pero tampoco sabía cómo lograr resolver este problema. La experiencia en Bolivia, aunque aún de difícil comprensión para algunos de los directivos, la política sanitaria actual que tenemos en Bolivia ha sido construida bajo criterios del vivir bien o del buen vivir, ¿sí? Que busca la salud colectiva basada a la vez en la participación popular junto al concepto de interculturalidad, mismos que juegan papeles centrales. No puede haber participación popular y construir la salud a partir de la participación popular si no se comprende el concepto de interculturalidad. Es decir, el sistema sanitario, tecnológico, etcétera,
supone que todo el mundo tiene que conocer y saber cuáles son la terminología médica, etc. Sin embargo, está visto, con la experiencia que hemos visto, que las poblaciones tienen saberes. Y por tanto, si no se comprende lo que es el saber popular, no se va a poder hacer salud integral. Podemos tener todos los medicamentos, pero si no se entiende cómo produce y construye la salud de la población, difícilmente se va a llegar a una salud integral general. Entendiendo que estamos en un momento realmente difícil, complejo, complicado, y que está generando actualmente una grave controversia general. Querida Nila, tenemos que ir ahí cerrando, nos queda un minutito. Ya. Entonces yo quería ver esto, un poco incorporar el tema, si bien estoy de acuerdo en tratar de unirse todos los países, etcétera, etcétera, por más que tengamos todos los medicamentos, no vamos a poder lograr encontrar salud si no somos capaces de defender la naturaleza y la madre tierra. Y si no somos capaces de comprender que las poblaciones tienen capacidades y tienen conocimientos, ¿no? Entonces, con esto termino pensando en la necesidad imperiosa de humanizar y socializar la formación médica. Me refiero a impulsar internacionalmente y de manera vigorosa sistemas de salud en el que el médico general, con una sólida formación integral, sea jerarquizada y ampliada. Contrariamente, la tendencia actual que induce y conduce a la formación de especialidades y subespecialidades alejados no solo de la sociedad, sino inclusive del ser humano integral. Descolonizar la mente es darle la vuelta al sistema fresneriano de formación médica actual, es hacerla humana, hacerla más humana, más social y popular, comprendiendo que hay saberes ancestrales que sostienen y sostendrán a la humanidad. Solos el sistema de salud no podrán enfrentar a las políticas de destrucción del ser humano y de la humanidad. Por ello, necesitamos aliarnos unos y otros, los que verazmente hacemos de la salud y de la humanidad una razón de vida y por tanto también de lucha, ¿no? Yo termino acá indicando que hoy en Bolivia estamos cerquísimas a las elecciones nacionales. La apuesta nuestra y de la población que pelea por la medicina social es pelearla, es conservarla y defenderla, avanzando hacia el sistema universal de salud, a los planes dirigidos en la lucha contra la desnutrición, a la participación popular. Nuestro lema es no retroceder y estamos seguros y seguras que a pesar de los resultados, la población no retrocederá. Estamos juntos y avanzamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nila, muchísimas gracias. Interesantísima la presentación. Creo que tenemos que revisar muchísimo el concepto que mencionabas, vivir bien o el buen vivir. Los saberes ancestrales y todo lo que has propuesto. Me parece que hay mucho que aprender, sobre todo de ustedes ahí. Y ahora, recién preguntaban solamente un comentario, luego del siguiente expositor vamos a abrir un momento de preguntas rápidas, breves, de varios de los que están participando para que después los expositores puedan ir respondiendo también, que es interesante ahí generar el debate. Pero Nila, quédate ahí que seguramente van a haber comentarios y discusiones para el final. Y ahora le voy a dar el lugar a nuestro último ponente. El principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución que Perdón, puso Flor, ¿no es? me parece que ahí está, que era alguien se le saltó el muteado. Bueno, vamos a darle lugar ahora entonces a Mario Rovere, Mario que también es argentino, es médico pediatra, un gran sanitarista, muy reconocido en Argentina, en toda América Latina. Recién Nico mencionaba la importante labor de los organismos internacionales como la OPS, la OMS, donde Mario ha trabajado muchísimo. También es director de la Escuela de Gobierno en Salud, Floreal Ferrara. Así que bueno, Mario, tenemos el honor de tenerte un rato aquí con nosotros. Te veo conectado, a ver. Sí, creo que sí, ¿no? Genial. Te damos los 8 Buenísimo. minutos a vos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Un enorme gusto, una gran emoción, digamos, de estar aquí recordando un poco el momento en que
pudimos junto con el Grupo de Puebla tener una reunión previa en medio de la pandemia. Así que la primera cosa, y también un saludo especial para nuestro presidente Samper, será para siempre nuestro presidente, a quien tuve el gusto de visitarlo, digamos, ahí en la sede de UNASUR. Quería comenzar diciendo que Foladus, digamos, es un nombre nuevo, digamos, en el campo de la Organización Política de la Salud, pero, digamos, es una estrategia de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social que tiene ya ahora más de 40 años. Igual que el Grupo de Puebla, es un grupo fundamentalmente alames de personas, de personalidades, de ideólogos, de trabajadores, de militantes, y tiene en su esencia un mensaje que es una fortaleza, y veíamos también podría ser una debilidad, que solamente tiene personas asociadas. Foladus es una estrategia de alames consolidada en la última congreso, que indica la estrategia de tratar de armar parcerías con la mayor cantidad de instancias que nos ayuden a pensar juntos la defensa del derecho universal a la salud. Así que, digamos, esta nueva estructura, si logró esta reunión con el Grupo de Puebla, podríamos decir así, ya valió la pena. Digamos, lo quiero señalar y poner en esta perspectiva. La segunda es que me parece que esta reunión de alguna manera tiene que ser un diálogo también entre la construcción de la medicina social y la construcción política del Grupo de Puebla. Y ahí quiero señalar, digamos, que para eso también necesitamos reflexionar la forma como la política ve la salud. Y me parece que es muy importante entender que el derecho a la salud no es solo el derecho a la atención de la salud, y que el derecho a la salud no es solo lo que hace un Ministerio de Salud. Me parece que es importante, digamos, por lo menos colocar ese pequeño, digamos, esa pequeña provocación para empezar a generar otras formas de diálogo entre salud y política, porque, entre otras cosas, lo que podríamos decir es, lo digo simplemente con una pequeña pincelada. Si alguno de nosotros sueña con democracia participativa y no solamente democracia representativa, piensen en salud. Y la experiencia más concreta es el espesor de ciudadanía que tiene hoy el sistema político de Brasil, digamos, donde casi ningún otro sector tiene la profundidad y el espesor de ciudadanía que tiene el Sistema Único de Salud, y lo mismo lo que Nila acaba de contar, digamos, respecto a que, digamos, no hay ningún otro sector en el gobierno boliviano que tenga tanta penetración en las relaciones interculturales para un país que más de la mitad de la población se reconoce como pueblo originario. El tercer punto que quería plantear se refiere a la salud, entonces, en todas las políticas públicas, y sobre todo para entender, digamos, por qué somos tan agredidos en este momento. Somos tan agredidos porque nos fue bien en la pandemia. Y somos tan agredidos porque nos fue bien en la pandemia porque tienen terror de que vuelva el Estado, de que el Estado se haya fortalecido como consecuencia de la pandemia. Entonces, lo que estamos viviendo hoy con esta epidemia de gobiernos de ultraderecha es, literalmente hablando, una reacción a la pandemia, forma parte de la dinámica de la pandemia e intenta fundamentalmente desalojar prácticamente todo lo que, todas las amenazas que ellos han pensado o han vivido. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque desde el origen del concepto de salud, que salud es un concepto más jurídico que sanitario, estaba en el derecho romano, digamos, es porque la salud rompe la hegemonía del derecho privado y abre el espacio al derecho público, digamos. Es decir, que por el lado de la salud, yo no soy dueño de mí mismo si lo que yo hago pone en riesgo la salud de los demás. Y eso, digamos, rompe toda la lógica del pensamiento, digamos, ultraliberal con el cual hoy nos quieren atacar, atacando expresamente la salud, como nunca antes. En 40 años, puedo poner 50 años de médico y 45 años de salubrista acá sobre la mesa para decir, nunca antes he visto un ataque como el que hay hoy sobre la salud a nivel de los países y a nivel mundial. Es estratégico, hoy es imprescindible para la ultraderecha atacar selectivamente a la salud. ¿Por qué? Bueno, porque nuevamente, porque
fortalece al Estado porque el Estado aparece como imprescindible. Por eso atacaron el consenso para la prevención de nuevas pandemias. Por eso se desalojan, digamos, de la Organización Mundial de la Salud y de cualquier multilateralismo, pero particularmente con la OMS. Hay que entender que la salud es parte de la seguridad nacional, nos guste o no nos guste. Digamos, hoy concretamente 5 frentes de guerra con potencial de guerra nuclear se han constituido después de la pandemia. Y es parte, digamos, fundamentalmente es parte de lo que es el protocolo de San Salvador ha colocado que los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos sociales son de cumplimiento inmediato, digamos. Entonces, complementa la Carta de San José de Costa Rica diciendo el derecho a la salud, concretamente en un plexo de derechos, forma otro espesor de ciudadanía. Eso es exactamente lo que no quieren que ocurra. Ahora, me parece muy importante señalar el daño selectivo que Estados Unidos le está haciendo a la salud mundial hoy, que es muchísimo más grave que salirse de la Organización Mundial de la Salud. A nivel internacional, digamos, 4 millones de personas con tratamiento de VIH van a dejar de tener tratamiento, digamos, y van a morir en los próximos 3 años. 4 millones de personas significa el abandono de personas más masivo de la historia de la humanidad. Es judicialmente muchísimo más grave que no tratarlo, digamos. Significa dejar de tratar personas que tienen diagnóstico y que tienen tratamiento. Esto es un crimen, digamos, exactamente igual que otros crímenes que están ocurriendo ahora, por ejemplo, digamos, en la franja de Gaza. Estados Unidos está destruyendo instituciones nacionales que son de referencia latinoamericanas. Me refiero, digamos, al Food and Drugs Administration, la FDA, me refiero al Instituto Nacional de la Salud, el NIH, me refiero al CDC de Atlanta, digamos, al Centro de Control de las Enfermedades. Todas esas estructuras, nosotros somos dependientes de esas estructuras. Y somos dependientes incluso del FEMA, que es el Sistema de Protección contra las catástrofes y los desastres, que está desmantelada incluso para atender el desastre que ocurrió en Texas ahora, digamos, hace apenas 24 horas. Somos dependientes de todas esas instituciones porque el logro filantrópico, digamos, nos convenció de que todas nuestras instituciones de salud dependen, digamos, de esas instituciones norteamericanas. Incluso la Fiocruz, quiero decir por las dudas, alguno tenga la idea de que, digamos, hoy a la Fiocruz no le responden el teléfono desde el CDC de Atlanta, ni siquiera los expertos en sus domicilios particulares, porque dicen, digamos, que están en peligro de que los echen si reciben llamadas de América Latina. Estados Unidos luego se ha transformado, digamos, en el primer enemigo de la salud mundial. Y ahí quiero, digamos, redondear con una propuesta utópica, porque si no, no sería yo, digamos, pero que vale la pena por lo menos reflexionarla. Creo que casi nadie sabe que la Organización Panamericana de la Salud son 2 organizaciones juntas, digamos, son mellizos, digamos así. Es una organización que es parte del sistema de la OEA. Por cierto, digamos, Estados Unidos ya avisó 6 meses de evaluación. Si no sirve a nuestros intereses, nos vamos también de la OEA. OEA por un lado, pero por otro lado, la Organización Mundial de la Salud tiene una agencia regional, una oficina regional que se llama AMRO en inglés, American Regional Office, y esa oficina tiene sede en Washington, en el mismo lugar, digamos, en el mismo país que acaba de atacar a la OMS y le acaba de retirar todos los fondos. Entonces, la pregunta que yo me hago es si estaría de acuerdo en escudo epidemiológico, estaría de acuerdo en toda la agenda que tuvo el UNASUR Salud en su momento, estaría de acuerdo con el ISACS, pero quiero decir, mi sueño que quiero compartir con ustedes es que exista una regional de la Organización Mundial de la Salud para América Latina, que se llame la Oficina Regional de la OMS para América Latina. La estamos pagando, no queremos que nos regalen nada. Digamos, los gobiernos de América Latina financian a la OMS, digamos, y en consecuencia tenemos todo el derecho del mundo de salirnos de este aparato de captura, que es que Estados Unidos controle incluso la bajada de la OMS a América, a pesar, digamos, de haber dejado de financiarla. Así que, digamos, propongo, digamos, y esto no es solamente una cuestión de sanitaristas, digamos, es también fundamentalmente una cuestión política. Así como existen regionales latinoamericanas de la OIT, de UNESCO,
de los otros organismos multilaterales, necesitamos una oficina regional para América Latina de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias. Creo que quedó clarísimo ahí tu último mensaje, un poco en línea con lo que veníamos discutiendo, pero una propuesta concreta que me parece ahí también con todos los líderes y lideresas que tenemos de la región va a ser importante articular, así que obviamente desde el Grupo de Puebla encantados de poder proponerlo. Lo que yo puedo hacer también desde el Parlasur, desde el Mercosur, para proponer la iniciativa también, me parece que todo lo que podamos trabajar en conjunto va a ser importante. Si les parece ahora, entonces vamos a pasar a unas preguntas. Le voy a dar la palabra, vayan levantando la mano. Sé que María Castillo levantó la mano ya. A quien quiera intervenir, hacer una pregunta. Y la idea es que después demos un espacio, dependiendo de las preguntas, a los expositores para que respondan todos juntos. Así lo hacemos más dinámico, porque a veces las preguntas se repiten. Así que tengo a María Castillo y me van levantando la mano si alguien más quiere también intervenir. Así después de María. La tengo a Lili. Después de María se prepara Lili y seguimos avanzando. ¿Sí, María? Bueno, buenas tardes a todos. Un honor, Ernesto Samper, un honor. Nicolás, un honor tenerte de ministro en mi provincia. Es lo primero que quiero decir. Bueno, pertenezco a la red de prevención de suicidio, a Suicidología Argentina. Lo que planteó eh, Mario era justo lo que a mí me hacía ruido. Venimos con un vaciamiento grande nosotros y mi pregunta era esta, ¿no? ¿Qué- ¿Cómo nos defendemos cuando la salud es un gasto y no un derecho? Esa era mi pregunta. Me parece que lo que planteó Mario creo que puede ser una herramienta muy factible y mucho más no tengo para preguntar ni para decir. No paramos de recibir piñas, los argentinos no paramos. Pero de la misma manera que no paramos de recibir piñas, si todos nos abrazamos y América Latina se abraza, vamos a poder. Y creo que, Nico, ya entendés. Hay que abrazarnos, hay que abrazar la democracia. Gracias, María. Le voy a dar la palabra a Lili y se prepara Gilio Prado después de Lili. A ver si se escucha, porque se escucha, Sí, se escucha, Lili, se perfecto. escucha. Mira, lo que encuentro es una disociación muy grande entre los profesionales que trabajan en instituciones, por un lado, y los que hacemos territorio, profesionales que tenemos saberes también y trabajamos con los pueblos originarios, los afrodescendientes y también a 10 cuadras de Congreso, gente que se está muriendo en la calle. La situación es desesperante. Desesperante significa que no comen los chicos, los pibes. No solamente el problema de que no dan abasto las parroquias que quedan acá en la zona, yo estoy en la Comuna 3, sino que tampoco nos escuchan en los hospitales públicos. Los hospitales públicos están colapsados, no hay ni siquiera un paquete de algodón en ningún hospital de los que yo conozco. Bueno, como profesional de la salud mental, la verdad que es un grado de perversión lo que estamos viviendo desde los mensajes y desde los dobles discursos que es impresionante. Les quiero contar la experiencia en 2 palabras en la pandemia. Por cada comuna hubieron 15 organizaciones de base que nos hemos juntado en red. Hemos laburado en red y no hemos tenido eco de ninguna organización del Estado. Digo esto porque si no pareciera ser que todo funciona bárbaro, y no funciona bárbaro, funciona como quebrado, como que las instituciones funcionan por un lado y los que hacemos territorio, militancia de territorio, funcionamos bajo otras formas de pensar la salud con paradigmas, como dice la compañera Nina, no del vivir mejor, del vivir bien, no sé si bien, mejor, bueno, no sé cómo, porque hay toda una diferencia, ¿no? Pero los pueblos Gracias. originarios, cada uno tiene su forma y su mirada de concebir la salud y también respetar esas miradas, ¿no? Bueno, eso quería decir, ¿no? Porque me parece como que se toma todo en una misma bolsa y no es todo igual, ¿no? Nada más. Gracias, gracias, Lili. Ahora lo escuchamos a Gilio. Gracias, Cecilia. Para los que no saben, María Castillo dijo que estamos recibiendo piñas, o sea, golpes de puño, ¿no? Eso está claro para todos nosotros.
La pregunta es para Mario Rovere. Este planteo de constituir una organización de América Latina, siempre hay otras siglas, Iberoamérica, Panamérica. Quisiera saber si él puede ampliar por qué se entraría en Latinoamérica o en Latinoamérica y el Caribe, en qué espacio piensa, cuál es el lugar que piensa para los gobiernos nacionales y cuál es el espacio que piensa para los gobiernos subnacionales. Bien. Me parece fundamental que sepamos que ese organismo político y técnico nos sacaría de una esfera que obviamente está agotada y que se trata ni más ni menos que el sistema de opresión americano que es de la época del Canal de Panamá y del sistema de posguerra de la OMS y las Naciones Unidas. ¿Qué pueden decir también los compañeros del Grupo de Puebla acerca de esta iniciativa? Muchísimas gracias. Vamos a hacer la última intervención para así le damos lugar a los speakers a ir respondiendo y después ya ir cerrando. Clarice, ¿cómo tengo a Clarisa? Te escuchamos, Clarisa. Gracias, Cecilia. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y colegas de estar acá. Yo en este momento hablo no como médica, sino en representación de los usuarios de la salud. Saben que pertenezco a las organizaciones de pacientes, de las enfermedades raras y también de los compañeros que padecen HIV y SIDA. Tenemos acá, son los compañeros de lucha de las organizaciones de HIV y SIDA que lograron el ejemplo que contaba un poco los compañeros cuando fue, digamos, la accesibilidad a los tratamientos en la década ganada. Entonces quisiera que tengan en cuenta para todas estas propuestas, que principalmente la resumió Mario, y me parece que es lo más importante, es que tengan en cuenta a los usuarios, a organizaciones de pacientes, que también somos representantes de la comunidad que tendríamos que estar en estas propuestas que estamos armando y que Gilio terminó de preguntar cómo iba a ser. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clarisa. Bueno, me parece que la situación, como podrán ver en Argentina, y las inquietudes que tenemos son tremendas. Así que Marco, presidente Samper, Matías, me parece que vamos a tener que organizar más encuentros con este tema porque apremia un montón. Ahora le voy a dar la palabra a Mario, a Nico, a Nila, bueno, que en 1 o 2 minutos puedan dar alguna respuesta, por lo menos. Este es el inicio, me parece, de un debate que después tenemos que profundizar, quizás con cuestiones concretas que se plantearon acá, pero por lo menos para dar respuesta a los comentarios y que después podamos ir cerrando. Mario o Nico, no sé quién quiere empezar. No, yo, si te parece, empiezo Dale. y solo quiero agregar a los comentarios que hicieron las compañeras y los compañeros que una de las cosas que por supuesto estamos todos en Argentina, pero en muchos lugares de Latinoamérica, sintiendo bronca y a veces se transforma en un poco de pesimismo, que el deber de los militantes es encontrar energía y optimismo para salir a luchar contra esto, que especialmente lo que trabajamos en salud, no podemos jamás bajar los brazos y aunque las cosas nos den bronca, hay que organizarse para salir. Se está armando una movilización, un paro nacional con marcha en Argentina por el ataque del gobierno nacional al sistema de salud pública, así que el 17 va a haber una marcha. Así que lo del hacer me parece que es, nada, reproducirlo, encontrarnos, y yo creo que la defensa tiene que ser internacional, tiene que ser regional. Necesitamos compañeros de afuera que también levanten la lucha que hacemos en Argentina para ponerla como una herramienta muy importante, y me parece que, bueno, Mario dio una clave de cómo institucionalizarlo que me parece muy importante. Yo les agradezco muchísimo por este espacio, por las palabras, la experiencia de ustedes, y estamos a disposición para poder luchar siempre. Gracias, Nico. Lo vamos a seguir trabajando seguramente, así que vamos a seguir convocándote. Mario, ¿estás por ahí? Sí. Sí, muy concretamente, digamos, desde 1902 a la fecha, el panamericanismo en salud fue usado como un aparato de captura, fundamentalmente para la circulación de las mercancías, digamos, y la sanidad de las fronteras y de los puertos. Cuando llega después de la Segunda Guerra Mundial y surge la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos impone
que ellos controlan también lo que hace la OMS en la región. América Latina tiene una tradición enorme, pero dentro de esas tradiciones yo creo que hay que incluir la tradición de que es una de las regiones que ha estado más exenta de conflictos militares durante muchísimo tiempo. Y nosotros no podemos estar a la cola de una potencia armamentista que hoy está poniendo en riesgo la seguridad incluso del planeta, en lo micro y en lo macro. Ahora, Estados Unidos hoy tampoco respeta incluso las instituciones que creó, o sea que tampoco respeta a la OPS, tampoco respeta a la OEA, y ya le ha pedido que desembarque todo concepto, por ejemplo, género, equidad, cambio climático, y todas esas palabras tienen que desaparecer de los organismos internacionales y de la producción de documentos de esos organismos como condición para que no se vayan. Yo creo que América Latina en salud no necesita a Estados Unidos, pero eso es un laburo, perdón, eso es un trabajo, lo digo en latinoamericano. Eso Te es una entiendo, chamba, te es un entiendo. trabajo complicado, digamos. Pero creo que cuando el UNASUR tomó fuerza, todavía extrañábamos no poder incluir a Centroamérica, países como Costa Rica o El Salvador, y ahora claramente México tiene que ser parte del juego. Gracias, Mario. Creo que quedó clarísimo un poco la hoja de ruta, que tenemos mucho trabajo también acá desde el Grupo de Puebla, no solamente desde Argentina acompañar con la militancia, como decía Nico, sino también con lo que podamos hacer como grupo en el resto de los países. Así que voy a aprovechar y le voy a dar un minuto a cada una, a Esperanza, a Nila también, si quieren hacer una pequeña intervención para ir cerrando, también al presidente Samper, porque lo mencionaron muchas veces con su trabajo, y después terminar de cerrar con Marco. Esperanza, un minutito. Solo saludarle a Mario, que ha sido mi primer profesor que llevo en el corazón de salud pública, de modo que aprovecho para darle un abrazo a la distancia. No, yo solo quiero agregar un poco de esperanza, como dice mi nombre. La pandemia creo que fue el golpe, digamos, así descarnado, brutal, que desconcertó a todos los sistemas de salud, aún los más bien establecidos y con más recursos. Y nuestros países llenos de carencias nos demostró que los principios que venimos desarrollando desde el derecho a la salud, como el acceso cercano a la comunidad, el acceso a la familia, la construcción del bienestar, el tema del buen vivir, el tema de la solidaridad, el tema de la interculturalidad, funcionó en la pandemia. En el caso de Paraguay, por ejemplo, antes que el gobierno nacional, antes que el Ministerio de Salud, antes que el Ministerio de Economía pensara qué hacía, las comunidades se encargaron de dar de comer a los niños. Las escuelas se transformaron no solamente en el espacio para la escuela, sino en el espacio de contención social, donde las maestras, la comunidad, las mujeres cocinaban en ollas comunitarias, y acá se desarrolló todo un sistema de ollas comunitarias con apoyo de todos los sectores, y con eso se palió situaciones muy graves, como poder comer todos los días. ¿Y qué quiero decir con eso? Que estos valores que venimos siempre defendiendo, que la salud es un derecho, que es un derecho colectivo, de que apoyamos la solidaridad, que sabemos que las comunidades tienen saberes, tienen fuerza, tienen defensa, tienen organización. No nos falló, compañeros, eso en la pandemia. Y más allá de lo que hagamos en la región como sistemas que se pueden hablar entre sí, que pueden cooperar, sigamos sosteniendo nuestras luchas, aquellas ideas que hoy este modelo quiere destruir. Quiere destruir la salud colectiva, el derecho a la salud, quiere destruir el liderazgo del Estado para las asimetrías y las fallas del mercado. Quiere destruir porque sabe que hemos sido efectivos. Y en la pandemia, en la mayoría de los países, han sido las comunidades, las organizaciones, las que hicieron la primera respuesta, la más sólida y la más humanizada, porque se encargaron de como esas madres colectivas que lograron hacer un esfuerzo y lograron enfrentar un momento que nadie sabía qué hacer, cómo hacer, mientras los sistemas de salud
y los sistemas económicos pensaban, la comunidad se organizó. Y quiero dejar ese, ese dato de esperanza porque ahora enfrentamos debates y luchas políticas donde la bandera de la salud va a ser uno de los elementos que va a ayudar a que la gente pelee por la democracia, pelee por recuperar esto que quieren arrebatarnos y estoy segura que no lo van a lograr. Un gran abrazo para todos y para todas. Gracias, gracias Esperanza, por la esperanza. Nila, un minutito, te tenemos por ahí todavía, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. No, solamente consolidar o apoyar la idea de Mario en la importancia de construir algo que sea más latino, para decir no porque sea solo latino, sino por la incidencia que tiene Estados Unidos. Y que hoy, no solamente hoy, pero en el último tiempo, intenta utilizar la salud como un mecanismo de intervención militar, ¿no? Es decir, en el último reglamento que finalmente se aprobó a nivel mundial y que Estados Unidos no lo ha aprobado, porque durante 2 años intentó utilizar las epidemias como una posibilidad, un instrumento, un mecanismo, un momento de utilizar ejército para controlar una epidemia de algún país que no lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, esa es su mirada. Por tanto, es muy importante la propuesta que está sosteniendo Mario, que la apoyamos, en esta línea de ir construyendo a partir del pueblo, ¿no? Y reitero muchísimo la participación popular es central. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, querida Nila. Siempre es interesantísimo escucharte. Le voy a dar ahora la palabra al presidente Samper, que también mencionaron mucho tu labor desde la UNASUR. Te tenemos todavía aquí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, gracias Cecilia y gracias por la coordinación, a Marco por la invitación. La verdad, 2 o 3 comentarios muy breves. Primero, un mensaje para los argentinos. No se dejen confundir con los términos de los libertarios. Una cosa es la libertad de mercado, que es la libertad de hacer cada quien lo que le dé la gana, y otra cosa es la libertad solidaria o el concepto de Estado y es la ausencia de necesidad. Nosotros nos movemos en el tema de la libertad, como lo define Amartya Sen, como la ausencia de necesidad. La segunda aclaración, coincido también con Mario en que nosotros tenemos rastros del interamericanismo que nos sigue empezando muchísimo en la integración. Todavía tenemos un tratado de asistencia recíproca que no funcionó en el caso de las Malvinas. Todavía tenemos bases en Guantánamo y el presidente de los Estados Unidos está reivindicando Panamá como un territorio de los Estados Unidos. De tal manera que el interamericanismo está vivo y está vivo en la salud a través de la OPS. Y estoy completamente de acuerdo en que necesitamos una entidad autónoma que la represente mucho más ahora cuando Estados Unidos se acaba de retirar de la OMS. Esperamos que no utilice ahora la OPS para seguir interviniendo en la salud de este continente. Y una parte final, y es que estoy completamente de acuerdo en que lo que está haciendo los Estados Unidos va a terminar influyendo en el deterioro de la salud en el mundo. Primero, ayer aprobaron un recorte de 935 mil millones de dólares del Medicare, que es como el comienzo del sistema de salud de los Estados Unidos. Segundo, están sacando de las universidades a los mejores investigadores en materia de salud, con lo cual se va a deteriorar el concepto de investigación y el concepto de investigación aplicada y investigación conjunta. Y tercero, con la terminación de USAID, que gastaba alrededor de 700 millones de dólares al año en América Latina, en el mundo entero se calcula que esto puede producir alrededor de unos 14 millones de muertes en el próximo año o hasta dentro de 2 años, de tal manera que sí estamos en una coyuntura muy complicada para la salud y también quiero mandar un mensaje con esperanza de que esto no es una oportunidad para que sigamos en el proceso de derechización de América Latina que se está viviendo lamentablemente,
sino que hagamos un esfuerzo por mantener dentro de las esferas progresistas todos estos conceptos. Muchísimas gracias de nuevo y una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, presidente Samper, gracias a todos los que expusieron y todo, bueno, el trabajo que nos queda para adelante. Vamos ahora a cerrar con nuestro coordinador y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enrique Sominami. Te doy el espacio. Gracias, Cecilia, gracias por tu super coordinación en este encuentro y gracias al presidente Samper por empujar siempre este equipo, que es el Grupo de Puebla, que es no solamente reflexión, sino que también es articulación. Gracias a los exministros, exministras por recordar las cosas que hemos hecho juntos y trazar una ruta que la subrayó bien el presidente Samper respecto a crear una entidad latinoamericana con identidad caribeña latinoamericana en materia de salud. Nos vamos a empeñar a acompañar ese proceso. Simplemente subrayar que hemos hecho la semana pasada un taller, la antepasada otro y que seguiremos haciéndolo, buscando en este momento tan difícil, ¿no? Difícil en Bolivia, difícil en Argentina, difícil en Venezuela, difícil en Ecuador, difícil en Perú, difícil en general para muchas de nuestras batallas, batallas que si se vacían de ideas pierden todo el sentido. Así que este encuentro de ideas, de debate, recuperar lo que hace propio al progresismo, a la izquierda, es el debate de la idea, es la propuesta y por tanto montarnos en esa dinámica ha sido el músculo que tenemos que desarrollar, aunque a veces, digámoslo, ha sido más difícil que otros. Así que besos, abrazos y muchas gracias, presidente Samper, siempre a todos los expositores y expositoras y por el uso del tiempo. Y esperar, en especial a Esperanza, que tiene triple militancia acá, porque está en la batalla en Paraguay, porque fue ministra de Salud y porque también es fundadora de este Grupo de Puebla. Gracias, Cecilia, y que tengan una buena tarde y una buena noche donde quiera que estén. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta Adiós, luego. adiós.